Ahí. Bien, bueno, ahí estamos, sí, ¿me escuchan? Bueno, ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a las 3 comisiones de enfermería comunitaria, a los docentes, al profesor Ezequiel y a su compañera Paola. Para mí es un gusto poder participar de estos espacios. Otros años hemos hecho jornada de educación para la salud, hemos invitado también en la pandemia a un enfermero que tenía experiencia también en APS con interculturalidad y bueno, aprovechando un trabajo de investigación y de tesis de grado que pudieron realizar tanto Ezequiel como Paola, bueno, aprovechamos esta experiencia para que puedan contarles a ustedes eso y su trayectoria, poniendo en vínculo la práctica con la teoría, ¿no? Siempre tratamos de priorizar en este espacio. Yo les voy a presentar 2 líneas, cualquier cosa ustedes amplían. Paola, gracias por venir, por compartir este espacio. Ella es docente, investigadora de la Universidad Nacional de José C. Paz, se recibió de licenciada en enfermería en la Universidad de Buenos Aires, realizó una tesis que tiene que ver justamente con vincular la salud con la interculturalidad, específicamente con la comunidad COM. Ahora nos va a contar más en detalle de qué se trata todo eso, y tiene experiencia también en lo que es el campo de atención primaria de la salud, y por ahí alguna otra cuestión más que vos quieras agregar. El profesor Ezequiel Jiménez, ustedes lo conocen, la Comisión 1, la Comisión 35, comparten con él el espacio de acompañamiento del espacio de lo que llamamos prácticas preprofesionales, nosotros le decimos espacio de campo, más con un estilo más antropológico. Es también licenciado en enfermería por la Universidad de Buenos Aires. Entiendo que en coautoría realizaron esta investigación que ahora nos van a contar. Tiene experiencia en atención primaria, en asistencia en hospitales provinciales y nacionales. También hiciste por ahí, bueno, está en tu hoja de ruta que tenés experiencia en capacitación en aeronáutica. Primero va a ver Ecuador. Los dos somos educadores y trabajamos. Ecuador y acompañamiento terapéutico, si no me tenés formación también. Y en docencia e investigación universitaria, en este caso fue docente en la UNPAS y ahora nos acompaña en esta casa de estudios en la Universidad Nacional de Luján. Yo me presento para las estudiantes de Chivilcoy, que si bien lo habrán leído en el programa, mi nombre es Paula Pintileta, yo soy docente a cargo de esta asignatura. Y bien ahí, porque yo las quiero ver a ellas y diagonal. Este es el 8º año que compartimos este espacio, este tránsito. Ya vamos teniendo nuevas incorporaciones docentes y bueno, este año Romina y Ezequiel se incorporaron al equipo, así que bueno, contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Así que bueno, les doy la palabra y cualquier... Algo que quiero aclarar es que es importante que aprovechen este espacio para hacer preguntas. No importa si ustedes juzgan que la pregunta puede ser mínima o algo importante. Que se animen y que aprovechen estos espacios, que sean profesionales de la enfermería trabajando en este campo de la atención primaria para poder evacuar sus dudas y si tienen inquietudes, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional en este caso, me parece que es un buen espacio para aprovechar. Así que bueno, ahí les dejo la palabra. Bueno, arranco. Me llevo la cita porque estoy contento. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos? Hola, mi nombre es Paola. Yo, como dijo acá Paula, que me encanta que pregunten. No importa que piensen, acá no vamos a emitir ningún juicio de valor. Lo importante es que ustedes puedan expresarse y desde su lugar, porque eso tiene que ver mucho con lo que uno percibe de su vivencia y de su creencia y de lo que sabe y cómo lo criaron. ¿Entiendes? Entonces nadie está exento de poder aprender todos los días algo. Yo le hablo un poquito con respecto al tema que vinimos a tratar acá, que hablamos un poquito también del autocuidado, que es un tema muy importante, y acá, en experiencia personal, que fui coordinadora de un centro de salud,
en Presidente Delqui, que en esa comunidad tiene el área programática, que sería el territorio que compete a ese centro de salud, está formado por 4 barrios populares y un barrio de pueblo originario que es la comunidad Puom, o más conocida como comunidad Toba, ¿sí? En este caso, la experiencia fue bastante compleja porque fue un centro de salud que se abrió, antes trabajaba dentro de un colegio que es religioso, entonces había muchísimas limitaciones con respecto, por ejemplo, a anticonceptivos, ¿sí? Entonces había mucha problemática con la población en general. Ese centro se salió de ese lugar, de esa unidad sanitaria, se construyó en el año 2021, ¿sí? No, perdón, 2019, más o menos, 20, fue que empezó a ser autónomo directamente. Se generó un nuevo equipo de trabajo totalmente interdisciplinario, pero no había interdisciplinario en ese momento. Cada uno trabajaba en su consultorio, la trabajadora social, la médica clínica y demás. Entonces, fue difícil para nosotros poder articular con la población. ¿Por qué? Porque cada uno en su lugar de trabajo hacía un trabajo totalmente individual con esa persona, ¿sí? Venía el médico clínico, se atendía la patología clínica que venía. Venía vacunación, se vacunaba y listo. ¿Qué pasaba? Empezaban a haber pérdidas de seguimiento, ¿sí? Las personas no venían, no volvían. Nosotros empezamos a hacer territorio y con el conocimiento de la comunidad fue como realmente pudimos acceder a un montón de información, ¿no? Porque cuando yo llegué me dijeron, lo que pasa es que la comunidad quiere un centro de salud para ellos solos. Eso es lo que me dijeron a mí, ¿no? Entonces, digo, ¿qué? ¿Por qué habrá sido eso? Les comento que a mí conectar con la comunidad, que me acepte, por así decirlo, me tardó 1 año y medio. 1 año y medio, de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya es una población que siempre fue expulsada, ¿sí? La comunidad tiene otros tiempos, viene de... Ellos vinieron en el año 25 familias de lo que sería el Chaco, vinieron a buscar un lugar porque empezaron a quitarle sus tierras donde podían pescar, donde podían alimentarse. Entonces muchos trabajaban, por ejemplo, en algodoneras que, claro, los explotaban, ¿sí? Básicamente. Entonces buscaron un espacio para poder traer a su familia y encontraron este lugar, ¿sí? Pudieron trasladarse, los adultos mayores solamente hablaban la lengua Puom y había esta cuestión de rechazo continuo, ¿sí? Con respecto a este conocimiento que nos fuimos dando, porque nosotros íbamos a vacunar, y la experiencia que era, que venía la gente de salud a vacunarlos, ¿sí? Como que si no sé, veníamos a traerle la Biblia, ¿no? Más o menos, porque no había ningún tipo de experiencia de por qué esas personas no se vacunaban, ¿no? Se lo imponían. Se me imponía. Entonces, ¿por qué si yo no me vacuné? Mi abuela no se vacunó. Bueno, pero está bien. ¿Dónde vivían? Vivían en parajes, en el monte chaqueño, donde tampoco estaban expuestos a todos los virus y bacterias que nosotros estamos expuestos acá, ¿sí? Entonces, esa cuestión de la convivencia de ambas culturas es muy difícil, porque yo quería nombrarle algunas leyes que hablan sobre este tema, ¿no? Porque leyes sobran sobre lo que sería el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Primero, la incorporación del artículo 75 a la Constitución Nacional, que reconoce la persistencia étnica y cultural, ¿sí? O sea que ya está en la Constitución Nacional, reconoce que hay personas que tienen diferentes culturas, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que garantizar es el respeto a la identidad y el desarrollo de la educación bilingüe e intercultural. Perdón, ¿tenés idea de qué año se publicó esta ley? En el año 94. Ah, Después tenemos la del Programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas también, ¿sí? Después, volviendo al tema que por ahí más vamos a desarrollar un poquito, sobre la ley del pacto respetado, después de la incorporación de esta ley, en 2011 se generó un Programa Nacional de Seguro, Programa Nacional de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia con enfoque intercultural.
Eso, ustedes en el programa es espectacular, no se aplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, esta comunidad, como dije, con un trayecto de 1 año y medio de todo, fue un trabajo interdisciplinario con los equipos. Bueno, la docente Romina conoce el centro de salud también, fue importante porque es una comunidad difícil, ¿sí? En el sentido de que dicen, no quieren colaborar, no les interesa venir. Le decimos un turno a las 10 y no vienen. Y bueno, si no quieren venir, esa es la forma de abordar que se venía dando con esta comunidad. Cuando nos acercamos un poquito más a la comunidad, empezamos a hablar sobre las diferentes culturas y qué significa salud para él. ¿Sí? Eso es una cuestión que se sentía discriminado, ¿no? Porque muchos empezaban a utilizar, a un ejemplo, utilizaban para la fiebre aceites, ¿no? Ponían aceite en la frente a los niños y a las niñas, entonces eso era su forma de que se le vaya la fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Iban al pediatra, pero ¿cómo le vas a poner aceite? No, eso no ve que se le agarra una infección, o sea, totalmente expulsivo, ¿sí? Retándole, esa madre no volvía, ¿me entienden? Era una cuestión, por ejemplo, ¿no? Otro tema que también tienen, que es la utilización de muchas plantas, pero ¿qué pasa? Se fue perdiendo porque las plantas que viven en el Chaco no pueden sobrevivir aquí. Entonces, eso se fue cambiando. Entonces, son reacios a la medicación, porque es una realidad. ¿Sí? Imagínense que ellos siempre hablan de cuando iban al monte, ¿no? Iban, comían las frutas, pescan con flecha en el río. Imagínense ahora un patín para ellos, o sea, tiene un montón de trastornos, lo que significa para su cultura de todo tipo alimentaria, porque en ese sentido todo lo que nosotros estamos consumiendo con todos los conservantes repercuten en el cuerpo, porque ellos hablan de sus abuelos que tienen 85 años y están todavía trabajando y ahora tienen 50 algunos y tienen un montón de afecciones. Entonces, tienen un rechazo también a lo que es la biomedicina, ¿sí? Porque es real también que todos los medicamentos tienen una parte que es contraproducente. En el transcurso de este vínculo con el centro de salud, de todo el equipo interdisciplinario, pudimos detectar diferentes cuestiones culturales que también tienen que ver con respecto, por ejemplo, que fue muy positivo al enfoque que tienen con el adulto mayor. El adulto mayor para nuestra sociedad es una carga, ¿no? Una carga, enfermedad, adulto mayor es enfermedad, carga, no sé, limitaciones. Y para la comunidad, el adulto mayor es la persona que tiene la sabiduría, ¿sí? El reconocimiento, el respeto. Entonces nosotros tenemos muchísimo para aprender, pero el acercamiento es sin emitir juicios de valor, ¿sí? En este caso, con el trabajo que hicimos en el centro de salud, pudimos hablar de una problemática de muchas mujeres con respecto a lo que sería la placenta. Para nuestra ley, la placenta es un desecho patológico, ¿sí? Está dentro de la ley del desecho patológico. Para ellos es parte fundamental de la conexión entre la familia y sus hijos, ¿sí? No solamente de la madre como persona gestante, sino de la familia. Hay un vínculo mucho más grande porque la placenta es un órgano que le dio, que pudo alimentar a su hijo mientras estaba dentro de la panza de la madre, y tiene mucha significación de lo que significa, perdón, mucha significación de lo que se refiere al vínculo posterior. Yo cuando estábamos hablando usé la palabra ritual y fue como prohibida, porque el ritual lo asocian a algo maligno. Entonces, como una ceremonia. Yo también hablé de ritual y entonces uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Porque para mí lo que para mí es normal y no tiene otro significado, para la otra persona lo tengo que respetar. Entonces, la ceremonia. En este caso, cuando ellos recién dijeron que el área del centro de salud estaban, como dijimos, dentro de un colegio, el vínculo era más cercano, había una maternidad ahí, como que la población, digamos, en el sentido de los médicos, enfermeros eran poco, entonces se conocían, y conocían la historia, y tuvieron este vínculo de saber qué hacían con la placenta. Esto se fue cambiando, la maternidad fue
se trasladó a otro lugar, entonces perdió un total vínculo con la comunidad y fue totalmente aislada respecto a esto que voy a contar ahora, que es la utilización de la placenta. Como les dije, tienen un vínculo muy particular. Lo que hacen ellos, una vez que nace el niño o la niña, se hace entrega de la placenta. La placenta va a ser enterrada en un lugar de la casa que elijan regularmente debajo de un árbol o a la entrada de la casa, ¿sí? Que significa que esa persona siempre va a tener una unión a su familia, que va a tener una niñez feliz, ¿sí? Porque va a estar en su lugar. Porque recuerden que en este caso no es como nuestra comunidad que por ahí nos mudamos acá, nos mudamos allá. Ellos tienen una vinculación con la tierra, que cuando hay una parte que traduce en la, ¿cómo se llama? La Constitución y habla de dueño de la tierra, ellos no entienden cómo No existe la no propiedad existe privada. la propiedad, porque ellos dicen que ellos pertenecen a la tierra, no que la tierra les pertenece a ellos. ¿Entienden? Entonces, ese vínculo que hay, que existe, es muy importante. Ese lugar donde van a enterrar, dicen que cuando en adolescente, por ahí, si su hijo o su hija anda por mal camino, van a ese lugar y como que hacen, golpean, ¿no? El lugar donde enterraron la placenta, para poder retomar ese vínculo que tuvieron, esa conexión que tuvieron desde cuando estaba dentro de la panza, ¿no? Entonces significa como que vuelve al lugar donde pertenece, que es su familia, no solamente su madre, ¿sí? Es así. Y también tiene otra forma, que esta es, digamos, vamos a la biomedicina, no tiene ninguna implicancia, ¿no? No va a modificar nada. Acá hay otra utilización de la placenta, que es cuando hacen la curación. La curación es otro tipo de ceremonia que se hace, que lo hace el padre, que va a determinar que la mujer no tenga más hijos, ¿sí? Entonces, en esa placenta lo que hacen es curarla con sal y otros elementos, entonces eso va a determinar que esa mujer no tenga más hijos. Y está comprobado. Entonces, por eso mismo digo, ahí ya tenemos otra cuestión, ¿no? Porque sabemos que quizás eso no es un método anticonceptivo definitivo. Ahora, yo no puedo imponer y romper con eso que culturalmente lo vienen trayendo. Y si lo tienen ancestralmente, ha surgido efectos seguros en algún momento. Digo, por eso la relación. Ahora, de la continuidad, hoy en día sabemos que no. Pero podemos acompañar esta cuestión de utilizar los dos recursos, la biomedicina como método anticonceptivo y la ceremonia del entierro de la placenta. Esa es la problemática. No hay espacio para eso, porque para poder intercambiar esto lleva mucho tiempo. ¿Entienden? Cuando la problemática surgió cuando una de sus hijas fue a la maternidad y pidió su placenta. Imagínense un momento que uno está más vulnerable cuando uno está pariendo. Es el momento que la mujer o la persona gestante está más vulnerable. En ese momento que solicitó la placenta, le empezaron a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te la vas a comer? Todo esto. ¿Entienden? Y, o sea, el personal de esta maternidad tenía más conocimiento de lo que quizás tengo la placenta, no sé, en otros lugares, y no lo que pasaba en tu propia comunidad, porque esta comunidad está del año 95, ¿sí? Entonces, eso se sintió una violencia para ellos, ¿no? Porque en ese momento no tenía ganas, quería solamente su placenta para poder continuar con esa ceremonia ancestral que lo trajo su abuela, su madre. Cualquier cosa me interrumpen, porque yo a veces como que en esto me emociona. No, El tema de la placenta. como vos dijiste, no hacía daño, digamos. No, totalmente sí, no. Y no es que estaba perjudicando a su salud. En absoluto. Pero ¿qué pasa con la ley de residuos patológicos? Que hay una contraposición. ¿En qué se va a usar? ¿Qué van a hacer? ¿No? Ya están emitiendo un juicio de valor sin tener un contexto. Y en la ley, y en el programa de parto respetado basado en interculturalidad, hay una parte que habla sobre el respeto a las diferentes culturas, pero no hay nada específico. Por ejemplo, hay, si mal no recuerdo, creo que son 58 pueblos identificados. El mapuche y el toba son el primero y tercero que más cantidad de personas se autorreconocen pertenecientes a este pueblo original. El mapuche y el toba tienen este ritual.
con la placenta. Sin embargo, no hay ninguna ley específica. Por ejemplo, en Chile sí. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, no es que es una minoría de 2, no sé, 3 comunidades en la Argentina. Es un montón. En el último censo de 2021, 1.200.000 se autopercibieron pertenecientes a un tipo de pueblo originario y, sin embargo, en lo amplio que significa la ley, la particularidad no determina nada, porque no es lo mismo, no sé, los guaraníes, que en este caso la comunidad Toba. Entonces, básicamente es agua, por así decirlo. Y contextualizando un poco de Menéndez, y hablamos del modelo médico hegemónico, que ya pasaron con los 36 años y todavía sigue impuesto, lo que es la salud pública también está muy alineada a lo que sería el modelo médico hegemónico, o sea, poco, tiene muchas cosas buenas, sí, pero está alineado a curar a muchas cuestiones, ¿no? No a conocer, interpretar, respetar y todo este espacio. Por eso le digo, en esta experiencia que tuve personal, demoré 1 año y medio que podían entender que yo no venía a tratarlo, a, o sea, llevar la trabajadora social porque no llegan los chicos a vacunar, ¿sí? O sea, intercultural, interdisciplinariamente hablando de ese tema. Otras cuestiones también que habían bastante problemas con respecto al tema de los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también sus padres, sus abuelas y demás, no era normal que vayan al médico porque sí. O sea, a menos que estén enfermos, iban al segundo nivel de atención. Entonces, quizás en sus tiempos, en su forma de hablar, que es más, y una parsimonia increíble. Entonces, la vorágine, la atención, ¿qué te pasó? Yo quiero contarle cómo viene, no hay tiempo. No, pero a ver qué te duele. Y capaz que esto es punto, a su casa. ¿Sí? Y no vienen, no hay tiempo para un trasfondo más. Y con respecto a eso de la prevención y promoción y demás, que se lo dejó solamente al primer nivel de atención, el segundo nivel no existe en algunos lugares, ¿sí? Y entonces es difícil poder aceptar, ¿no? Que estas leyes que están, ¿sí? Porque uno va a las leyes que están, que uno pueda saber cómo abordarlas, porque no hay equipos interdisciplinarios que estén formados para poder abordar estos temas. No hay espacio, no hay tiempo. Siempre lo importante es, vamos a hacer algo bien básico, vacunar, ¿no? Hay que vacunar, números. Entonces, todo lo que es números suma, todo lo que es el reconocimiento, esta entrevista que hay en la población, el tiempo que uno se puede tomar para intercambiar, para conocer, porque tiene que ser de igual a igual. Sentarme yo y que ellos me expliquen cómo hacen ancestralmente para determinadas enfermedades y yo contarles y abordar por qué, como hablamos de la fiebre. Sí, sí, seguí poniendo de aceite, pero ahora pasó 48 horas, no hay foco, hay que ir al médico porque pueden haber determinadas infecciones que no detectamos. Siempre del objeto. Pasó con otra situación que ahora la traigo a colación en ese lugar hay quincas, ¿no? Entonces, mucha gente tipo golondrina de Bolivia, ¿no? Entonces venían por temporada con sus hijitos y se iban, aprovechaban al centro de salud, y un control de niño sano, me acuerdo porque lo pesé yo. Y era un niñito que tenía, por ejemplo, 2 años, o 1 año y medio, o sea, tenía unas pelotas, ¿no? Pero tenía como unas rastas pegadas, bueno, lo pesábamos, estaba el peso. La pediatra, yo le pregunté, ¿no? Que, ¿por qué tiene el pelo así tan enredado? Y tenía, claro, hablaba muy poco, ¿no? Entonces, nada, pasó a la médica pediatra y le puso en la historia clínica que era un niño que estaba en malas condiciones, ¿sí? De higiene, por esta cuestión que había visto del pelo pelmazado. Pero el niño, vos lo veía que estaba bien alimentado, que estaba limpio, tenía esas pelotas de pelo, nudos, ¿no? Que vos decís, no sé. Y empezamos a preguntar, teníamos otra persona en la comunidad de boliviana que venía un montón, y yo le pregunté, le digo, ¿tiene una vecina tuya? Le digo, con un bebé acá, le digo, ¿tiene unas pelotas? Pero se enojó, cuando yo le pregunté, me dijo que se enojó. Como que me dijo, no se expresó mucho. Me dijo, no, ¿sabes lo que pasa, Paula? A mis hijos nunca les pasó, pero nosotros,
lo que hacemos es que cuando peinamos, el peine no tiene que tocar el cuero cabelludo. ¿Sí? Totalmente nuevo para mí. Entonces, ¿por qué? Porque dice que si no, le salen con los dientes separados. Algunas veces se le hacen esos nudos, otras veces no, pero cuando le terminan de salir los dientes, que ya le salieron bien, se los cortan. También un ritual, una ceremonia para ellos. ¿Entienden? Entonces, pero en ese momento que nos pudimos tomar, o yo conocí a esa persona, porque era de la comunidad, entiende que convivimos con un montón de diferencias y lo único que hacemos es emitir un juicio de valor desde nuestra crianza, ¿no? Incluso Incluso no hace falta que digas nada, a veces con la mirada. nosotros mismos, o sea, es súper importante poder salir de ese lugar, ¿no? Hablar un poco más, conocer un poco más, como enfermeras que van a, enfermeras que van a hacer, diga, tiene una herramienta muy importante que es la comunicación, ¿no? Cuando dicen, yo lo que quiero marcar, ¿no? Por respecto a la enfermería, que está muy romantizada, ¿no? ¿Viste? Enfermería del corazón y demás, todas estas herramientas que nosotros tenemos, que están estudiando, con toda la lectura que tienen, te van a dar herramientas para hacer este abordaje, ¿sí? Porque es una carrera que tiene mucho contenido de lo que sería, por ejemplo, interculturalidad, conocimiento, antecedentes y demás, y eso van a hacer que ustedes puedan intervenir. No solamente el hospital sí, hace una curación, por ejemplo, pero yo cuando le entrevisto a esa persona y me dice que se siente angustiada porque es la única persona que entra dinero a su casa. ¿Sí? Esa intervención también es una intervención profesional. ¿Sí? A eso es lo que voy. En ese sentido, los cuidados que nosotros hacemos, esa intervención que se hizo desde el equipo, en este caso yo porque soy enfermera, pero se hizo con una base, que fue el conocimiento que nosotros tuvimos desde la formación. Es como determinar que aparte de nuestras vivencias, nosotros podemos cambiar un montón de cosas. En este caso, la comunidad tuvo mayor referencia con el centro de salud. Cuando empezamos a hacer, por ejemplo, las campañas de vacunación, había más respuesta, ¿sí? Pero fue un trabajo intensivo, lleva tiempo y trabajo, o sea, muchísimo tiempo y desandar todo lo que nosotros queremos imponer y tenemos una base o una formación totalmente biologicista, centrada en el cuerpo. Es como que si yo lo miro y me está hablando de que se hizo daño porque le hicieron un mal y por eso se esguinzó el pie, yo tengo que respetar eso. ¿Sí? No digo si está pavada o con respecto a la placenta, que entierran no tiene más hijos. Pero desde ese lugar, porque eso es la historia de la persona en su comunidad. Eso es más importante como para poder establecer. Después si tienen alguna pregunta o si quieren seguir. No sé. ¿Alguna consulta que quieran hacer? O vamos. Yo rescato dos cosas porque digo, van totalmente de sintonía con algo que todo el tiempo ya dice que sí, pues yo repito un mantra que es comunicación en salud, como una herramienta clave, y después esto del consenso y evitar las intervenciones coercitivas y desde el juicio moral o desde el prejuicio, ¿no? Es algo que a lo largo de todo el cuatrimestre lo decimos y celebro los ejemplos porque va en sintonía a lo que nosotros estamos trabajando y hoy justamente hemos trabajado una bibliografía que tiene que ver con saberes y todos estos ejemplos que vos traes permiten pensarlo en el contexto de la práctica respetuosa y llegar a un consenso sin juzgar, sin levantar el dedo, sin acusar, ¿no? Sobre todo en lo que vos dijiste en relación a la pediatra o al médico, que esa persona se va y no vuelve, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con su experiencia previa con el sistema de salud, con las instituciones sanitarias. Es otro posicionamiento, ¿no? De poder estar atento a la escucha, que no viene, esto puedo decir, la palabra y el tiempo, ¿no? Hoy hablamos un poco de lo que el autor trae en la bibliografía, es cada vez con la emergencia, por la cuestión económica, las consultas se tienden como a cortar cada vez más, ¿no? Por esta cuestión productiva, y que no hay tiempo para escuchar al otro con todo lo que el otro trae en su sentido, digamos, que es la persona que más se conoce sobre su propio padecimiento, ¿no? Y esta suerte de viraje, podríamos decir, de un giro hacia la medicina basada en la evidencia, donde termina
los profesionales de la salud, no escuchando lo que el otro trae. Quieren las pruebas objetivas de todo lo que sea mesurable, de todo lo que se pueda medir, sin atender a lo que el otro siente. ¿No? Yo no estoy en contra de las pruebas objetivas, son bienvenidas, que aportan un montón de información, pero lo otro también está porque son personas, ¿no? Porque estamos tratando con personas, y que si generación tras generación tiene un valor simbólico, ponerle aceite en la frente para bajarle la fiebre, bueno, yo tendré que ver cómo consensúo eso, ¿no? Para que no juzgar su práctica, y en todo caso, si hay una pauta de alarma, como vos decís, bueno, hay en determinadas situaciones que tengo que hacer la consulta, me tengo que acercar, porque por ahí eso no es suficiente. Pero es otro posicionamiento, ¿no? Y se lo comunico, porque si yo sé, o sea, le doy de alguna manera validez a la otra persona que yo conozco lo que ellos hacen, ¿me entienden? Para eso, porque algunas veces tienen vergüenza, ¿entendés? Entonces, por ahí no dicen nada, o por ahí, por ejemplo, en el aceite que es inocuo, ¿no? Por así decirlo. Pero algunas veces por ahí con las infusiones. Infusiones en niños menores de 6 meses. Claro, Realmente te no, bueno, pero que yo voy y no puedes, no, está mal, ¿qué haces? ¿Lo vas a matar? No, o sea, ¿por qué? No, porque a mí mi mamá me decía, mi abuela, Bueno, no le le digan. explicamos, lo podés hacer después de tal edad, porque su estómago todavía es un poco sensible, no va a aceptarlo, sí puede agarrarle diarrea, ¿sí? Todas estas cuestiones, pero no, nunca emitiendo un juicio de valor, jamás. ¿Sí? Porque es algo que se lo trajeron, o sea, de años y años y años. Y como yo les dije, que en la comunidad, por ejemplo, Ana Medrano, que es la casita de ese lugar, a todos se referencian con ella. ¿Sí? Quizás no van al centro de salud, porque todavía no se llegó a todas y todos, y se van a referenciar con ella. Entonces, por ahí determinada, cuando van al Chaco y vuelven, traen determinadas plantas medicinales que tienen determinada acción, y ella misma se las provee, ¿sí? Entonces, están arraigadas todavía, y ellas luchan, digo, esa familia porque está luchando porque se mantenga, ¿sí? Su cultura, sus costumbres, y el tema de la placenta es algo muy importante y muy significativo para ellos, porque eso quieren que siga haciendo. Entonces, cuando hicimos la entrevista, ¿no? La mayoría, por temor, ni siquiera preguntaba, ¿sí? Y lo tenían, y mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, que está en el Chaco, mi tía lo hizo. Entonces, por ejemplo, otra cuestión que Menéndez habla sobre el demás, que cómo interviene el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy yo, por decir acá un equipo y decir algo, y vemos qué pasa esto. Vamos, hacemos un proyecto precioso, hermoso, divino, ponemos un centro con, no sé, con determinadas plantas medicinales. Y Menéndez habla de que fracasaron el 90%. ¿Por qué? Porque estaban pensados por otras personas y no dieron papel principal a los actores de esta cultura. ¿Sí? Pero con poder. ¿Entienden? Porque yo por más que me referencie con Ana Medrano, que es la cacique, que tengo un vínculo re cercano, por más que yo me mude ahí, nunca voy a ser referente de nada. ¿Entienden? Porque va más allá del conocimiento que pueda yo leer en los libros por convivencia. Entonces, si nosotros no damos el poder a esas personas para poder ellos mismos desde su conocimiento incorporar esto de la biomedicina a su tiempo, ¿sí? Y con la aceptación que eso confiere, o sea, es muchísimo. Pero algunas veces las políticas están, pero falta esa pata más grande que es aplicarlas y que sean visibles, ¿sí? Por ejemplo, en Rosario hay una comunidad muy grande, comunidad QOM, y hay una representante que está ahí en, digamos, no me acuerdo muy bien si es en el Consejo de Salud, entonces tiene más autonomía. Representa que en cada maternidad haya, por ejemplo, una matrona, ¿no? Entonces va a poder garantizar que no haya una pérdida de esta placenta, ¿no? En el sentido de garantizar que no sean juzgadas, garantizar que se la entregue, pero es mucho más amplio, ¿no? Digo yo, en ese sentido. Está espectacular, pero falta un poquito más de ganar lugares, más que nada, por ese sentido. Hoy Paula nombraba una frase que me quedó grabada,
que es que uno tiene que dejar de lado su criterio clínico, dejar de estar posicionado desde un modelo biomédico y poder visualizar al sujeto como una persona holística inmerso en un ambiente, que ese ambiente condiciona a su condición de vida, vendría a decirse. Un sujeto con saberes previos. Claro, totalmente. Por ejemplo, algo básico, ¿no? Que va a pasar ahora con la bronquiolitis y la bebé, ¿no? Es una enfermedad que afecta mucho a la bebé, ¿no? Yo llevo al centro de salud la bronquiolitis con el programa de infecciones respiratorias. Es el único programa que autoriza a la enfermería a poder medicar. Sí, es importante. Ahora, ¿qué sentido tiene que yo medique, ¿no? Que yo saque de la crisis de este bebé cuando llega a la casa y está en una cajita de manzana? No tiene como calefaccionar, tiene un brasero. ¿Entienden? Hay muchísimo. Entonces yo me limito, mi acción se limita a esto. ¿Sí? Entonces eso significa que yo no puedo ver. Bueno, ¿qué haré? Gestiono que hable con la trabajadora social del centro de salud, gestiono a ver qué programa puede tener. Sí, hay un montón de cuestiones. Con respecto a esto, y yo le voy a pasar la mano a mi compañero, con respecto, yo defiendo mucho, amo a la atención primaria y la enfermería comunitaria, porque lamentablemente estamos todavía sobre un modelo biologicista importante, hospitalocéntrico. Yo digo que en la atención primaria se salvan muchas vidas, muchísimas. Y hago la comparación esta, ¿no? Hablan de la complejidad de los niveles de atención. Entonces, ¿cómo lo miden, no? Entonces, ¿lo vieron a eso, la complejidad? Sí, de los distintos niveles. Bueno, y supuestamente ¿cuál es el nivel más bajo, más básico? Y un hospital totalmente especializado, complejidad en que tecnología y de educación incluso. Bueno, imagínense, ¿no? Nosotros estamos en una terapia intensiva con una persona que tuvo un accidente, está ventilado, tiene sonda vesical, tiene 7 bags de medicación colgando, ¿no? Es con alta complejidad, ¿no? Área cerrada. Yo voy y veo que le falta tal antibiótico y voy a mi oficina de enfermería y saco el antibiótico. Yo me fijo que tiene la indicación o la terapia que determina el equipo, regularmente el médico, para aplicar. Yo voy a mi oficina de enfermería y lo aplico. ¿Sí? Cuando vamos al territorio a conocer a las personas, a los que no vienen, por sobre todo. Y yo llego a una casa, niños sin escolarizar, niños sin DNI, ¿sí? Sin vacuna. Último control médico, a la libreta, útero. ¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo abordo? Porque esa persona va a decir que yo vengo a sacar a los hijos, así. Y las herramientas las tengo que trabajar constantemente. ¿Y por dónde empiezo? ¿Entienden? Y cuando después de un largo trayecto que se escolarizó, que se puso en las vacunas al día, que tiene DNI, pero una vez no, porque tiene un plan, ni DNI tiene, por lo tanto no cobran ningún plan. ¿Sí? Entonces hay que también traer esa realidad y la vemos en ese momento. Y cuando acreditan a la madre un caso especial de esa zona, que su bebé no estaba anotado. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste todavía el DNI a tu bebé? Ella, 32 años, no tenía DNI, porque sus padres nunca la anotaron. El sistema hace lo que pide una persona que la conozca, creo, como 15 años, que haga como una declaración jurada que ella es Daniela. ¿Entienden? Y nadie le preguntó todas las veces que fue al registro civil no pudo anotarse. ¿Entienden? Pero bueno, esas cuestiones, yo digo, desde la atención primaria, desde lo comunitario, hay un montón de problemas que están limitando sus derechos básicos. ¿Entienden por qué la dificultad? Yo tengo algo un poco con el tema de la complejidad, sí, de aparatos, de la patología, pero es un desafío muy grande para el equipo interdisciplinario cómo actuar ante estos casos. Y hay un montón, no hace falta irse al mundo de chequeo, ¿no? O sea, caminan acá 10 cuadras a la vuelta y bueno. Entonces, por eso quería cerrar con respecto a las intervenciones, la comunicación y no emitir juicio de valor de nada. Y no doy nada por sentado, ni que las personas saben leer,
ni que la persona sabe escribir, ni que la persona tiene una heladera. ¿Entiendes? No porque yo lo tenga, tiene que ser así para el resto, porque esa persona le va a dar vergüenza, lo va a decir. Y después no vuelve. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que escuchar, y si no sé qué decir, no digo nada. Acompaño. Es muy importante ese contacto con la atención primaria porque es el espacio, digo, que es el más desfinanciado, porque no hay números, ¿no? Porque lo cualitativo no se mide en una planilla. Todo este trabajo no hay números. ¿Entienden? Entonces yo, como dijo Paula recién, van estadísticas. ¿Cuánto tenemos tiempo para atención pediátrica? 15 minutos. No un recién nacido. 15 minutos, pero tengo que una mala adolescente. ¿Cómo hago para hacer en 15 minutos una atención personalizada? No existe. Entonces, por eso también atención primaria es uno de los espacios más, o sea, menos Más visibilizados. ¿Sí? Y lo asocian con esto, con la romantización, te digo, del cuidado, cuidado profesional. ¿Sí? Y bueno, le paso la palabra a ellos. A las chicas, ¿cómo están ahí, chicos? ¿Todo bien? Si quieren hacer una pregunta, levantan, se abren el micrófono. Carolina. ¿Preguntas? Consultas, se escucha por acá, creo. Sí, se escucha perfecto, si están, ¿eh? Dos preguntas. Hola. Anoté. Buenas tardes a todos. Soy Victoria, de Chivilcoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaron, lo que nos contaste. Una de mis preguntas es, cuando hablabas del tema del aceite que les ponen a los niños para bajar la temperatura, ¿no? Nosotros sabemos desde nuestra perspectiva biomédica qué medicación le damos al niño para bajar la temperatura, ¿verdad? O los métodos físicos. Pero a la hora de darle participación a la comunidad con este aceite que tienen ellos, ¿indagaron en qué tiene el aceite? Si realmente baja o no la temperatura en el niño, si produce, si tiene algún efecto favorable. Por ahí por medio de absorción o algo, si realmente tiene alguna efectividad. ¿Como antipirético? No. No, porque en Esa es este la caso, por pregunta. ejemplo, vos pensás que realmente el aceite, si vamos a lo técnico, no modificaría. Si la persona tiene una infección, ese cuerpo va a seguir emitiendo, o sea, como método de defensa, esa fiebre, esa temperatura alta. Y si yo no ataco el microorganismo que está generando esa infección, con un aceite no lo voy a hacer. ¿Entienden? Claro, pero por ahí, buenas tardes, mi nombre es Gabriela. Hablábamos como antipirético, sí, después va a necesitar algún tipo de antibiótico también, ¿no? No va a poder trabajar Sí. solo con eso. Pero nosotros acá lo complementamos bacterias. con un paracetamol, con un ibuprofeno o alguna otra cosa. Ellos entonces es como que no tienen ningún sustento real, eso no Es que funciona. yo no lo busqué en respecto, si hay hay investigaciones con respecto al aceite y su acción antipirética, la verdad que no. Poco Claro, eso es lo probable. que nos La cuestionábamos. cuestión A ver. diferente es cuando utilizan algunas plantas medicinales, eso sí, Claro. porque ya tenemos otro respaldo, otra cuestión más científica. Ahora esto, la absorción, porque aparte es un aceite de cocina. O sea, Bueno, Sí, nada más. esa es la es un pregunta, tal vez aceite estaba especial, hecho. no es un aceite que viene de alguna utilización de alguna planta particular. Por ejemplo, ellos Claro. cuando utilizan una planta específica, entonces en vez de lo utilizan como analgésico y resulta. Y seguramente Claro. tiene algún tipo de acción farmacológica como utilización real, digamos, en el sentido de la farmacología que nosotros usamos. Claro, nosotros pensamos que por ahí se podía hacer Es de algún comprobable. fruto, alguna planta en particular que lo hacían ellos. Ahora era Con respecto a esto que comentabas del entierro de la placenta y que hacen una ceremonia, le llaman ellos, para que la mujer no tenga más hijos. ¿No tiene más hijos después de la ceremonia? Bueno, muchas veces, por eso digo, que muchas veces esto funcionó, ¿sí? Por eso lo siguen Por eso, replicando. Ahora, a lo que voy, como fundamento científico, No hay. claro, yo creo que ahí radica nuestra diferencia de mirada y nuestro quizás el problema en cuestionar que la verdad es nuestra.
porque si realmente ellos creen eso y eso tiene resultados, es tan cierto como lo nuestro, es tan comprobable como lo nuestro. Sí, igual quizás tenga que ver con un Científico, resultado ¿no? estadístico, que se dio la casualidad de que la implementación de la práctica ritual con la no concepción de una madre, esa relación hizo a creer que, por eso crees, decías, de que la utilización de esa ceremonia surtía efecto. Entonces quizás con eso, pero es más estadístico de que si sucedió o no sucedió. Pero para poder complementar, sí está bueno esto, el acompañamiento, de decir, bueno, hacelo, podés hacerlo, mientras no sea contraproducente contra algún tipo de implementación que se está haciendo, alguna patología o lo que sea, tranquilamente se puede usar. Hablábamos de esto para por ahí también dar una respuesta al uso del aceite. Quizás no sea aceite solo y utilice algún tipo de hierbas, pero pasan dos cosas. Quizás no sea la misma que consiguen en su lugar, en su medio, y que, a ver, no, por lo menos desde nosotros no hubo un estudio científico de la prueba del aceite, ¿sí? O de determinadas cuestiones, que sí sabemos que hay en el Chaco, en zonas del Chaco, donde sí utilizan, incluso hasta suplantan o trabajan a la par con medicina farmacológica y con hierbas. Entonces, compensan y a veces hasta dan a elegir si usan una o la otra, conociendo científicamente si la planta funciona o no. Ese es un trabajo que hizo una colega en Chaco, trabajando de ese modo, y puedo dar fe de que sí, hasta reemplazan determinadas medicamentos para determinadas sintomatologías. Entonces, al notar que sí se puede utilizar, se suplanta. Acá tengo una pregunta. No, yo dije Perfecto, a eso quería llegar. Gracias. Porque Paola para mí se refirió más a dar ejemplos de lo que sucedía en esa comunidad, porque por lo general, o sea, es una cuestión de creencias, uno también, por ahí viene una madre que dice, no, le dije que le tiraran el cuerito, le curaran el empacho, y uno va, creo yo que el ejemplo iba más allá, no es que a ver si funciona o no funciona lo que ellos utilizan, sino el respeto hacia esa creencia y ese pensamiento que uno tiene que tener, sabiendo que primero son personas y después vienen las creencias y demás, y por último uno tiene que dar como su punto de vista o lo que uno pueda ayudar siempre con justificación de lo que tal nosotros cual. hacemos, tanto que De siempre hecho, en la charla anterior, el enfermero, el colega que entrevistaban, daba un ejemplo de la barba de choclo, si no mal no recuerdo. Entonces le preguntaron, el grupo le preguntó, ¿pero lo usaste alguna vez? Porque, ¿viste si pasaba o no pasaba lo de la barba de choclo? Porque quedó muy empírico y que no sabía. Dijo, sí, la usé y me sentí mejor. Y quizás no hizo un estudio, un reglamento de datos o algo que funcionara. El empacho, es mucho, por eso se habla de creencias, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la cultura de los demás, es creer. Uno cree y hay, en la creencia ya también hay algo en uno que funciona. Uno cuando cree en algo también, ¿no? es como que mandaste el universo, Predispuesto a claro, que quiero uno pasar. se rige incluso uno, y desde ahí voy a partir para empezar a hablar con ustedes, es que desde la creencia podemos generar expectativas, ¿no? Que mejoran la calidad de vida. Uno mismo, qué sé yo, prefiere creer a veces a utilizar alguna cosa que es científica. Como uno va a ser científico y se siente mejor. Puede pasar que no sé, no sabemos si va a ser mejor, pero creímos y nos hizo sentir bien. Bueno, eso va a veces de la mano también con empoderar al otro. Bueno, vos te sentís bien con lo que estás haciendo, perfecto, listo. Bueno, vos con la pata científica que sí tenemos, podemos decir, bueno, ¿lo implementamos? No lo implementamos. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Le digo de una manera u otra, la comunicación. Una de las primeras choques que hay en la barrera de comunicación del lenguaje. Por eso decía Paola que ahí se dan muchos más factores, ¿no? Esta comunidad lo primero que hace es salir de su lugar. Se va, migra, ¿sí? Se va de su lugar de origen a un lugar que es un asco. La sociedad hoy en día donde vivimos tenemos mucho de todo que no nos beneficia, ¿no? La supuesta, el primer mundo, el capitalismo, la vida con confort y esto. Bueno, vienen acá y ya el primer rechazo que se chocan es lingüístico. Y segundo, la discriminación. ¿Sí? Entonces esa gente, cuando Paola hablaba de que no llega o rechazan el acercamiento de la salud o de quien vaya, es porque también estaban cansados. Primero que los rechacen, que los discriminen, y llegar ahí iba de la mano, por otra parte que no contó Paola, de las campañas políticas que muchas veces van y hacen uso de te traigo tal cosa, te voy a traer lo otro, no vamos, gestionamos que te voy a conseguir esto y no pasa nada. Entonces había mucho de eso.
en esa población descreían. ¿Qué trabajo hay que hacer del acercamiento? Empezar a hablar. No esperar con un modelo hospitalocéntrico de que venga la gente a curarse, que no curamos nada, o sea, ya agarramos la enfermedad o la patología ya avanzada a un estado que pasa crítico, más grave, ¿sí? Siempre es prevención, por eso prevención y promoción. APS, nuestro, enfermería, SAMIR, Extramur, ¿sí? Es el centro de atención de salud donde estamos trabajando. Entonces, empezaba hablando con esto. El primer choque que hay de la cultura es eso, de salir de un lugar donde tienen una cosmovisión, un lugar que se maneja la vida de ellos de determinada manera, cuando llegan acá es totalmente otra. O sea, ya el hecho de viajar en un bondi, tomarse un tren, acostumbrados a andar caminando, en bicicleta, venir acá, calles, semáforos, tránsito, leyes de un montón de cosas. La vida nuestra, lo vamos a mil con un montón de cosas. Paola decía que hablaban con esta facilidad. Pasa como la comunidad boliviana también se cierra cuando empezamos a hablar. Yo tengo una manera que tengo que bajar muchas veces, bla, 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 y empezar a bajar y tomarnos el trabajo de que no nos oyen. Les entra por acá, les sale por acá, y muchas veces pasa la atención. Nosotros creemos que dijimos, nos esforzamos en utilizar una herramienta de comunicar y no pasa. Van a sus casas, no entendieron el tratamiento, lo damos por sentado porque yo le di, lo mejor, le di la medicación y se fue y chao, el que sigue. La hizo, la tratamiento, lo hizo, no lo hizo. Entonces con este primer choque multicultural, ¿sí? Porque es multicultural, hay muchas culturas, pero que no se conectan, no se interconectan. ¿Sí? Están cada cual en la suya y no hay interconexión. Después está la pluricultural, ¿sí? Que es sí, de muchas culturas que tienen cierta relación, o están en un mismo lugar. Y después la interculturalidad, donde sí se relaciona. No hace falta a veces decir es Cuom, es Toba, es Mapuche o es lo que sea. Nosotros mismos acá tenemos una pluralidad, una multipolaridad de culturas. Lo mismo cuando nosotros preguntamos ¿qué es la cultura? ¿Pero cuál es la cultura? Bueno, somos un poco de todo, mate. Sí, un poco de todo. ¿O qué? Como el frito con O lo occidental, que vamos a un rango más grande, lo occidental. ¿Sí? Científica, con basamiento científico, occidental, con leyes que vienen del Romano Divino, bueno, la Constitución, ¿qué es nuestra cultura? Y creemos que en eso tenemos la razón. Y ahí, cuando vuelvo a esto que se chocan, nosotros imponemos nuestra cultura. Entonces vienen a una cultura que encima se impone sobre las de ellos. ¿Sí? Por mayoría, porque es lo que pasa. Y ya ahí fíjense todos los rechazos que hay para contra esa cultura. Y Entonces, voy a no hacer llega. una sumatoria preguntaba a la compañera con respecto a si es efectivo o no. Tenemos un gran problema que es la industria farmacéutica. O sea, no hay dinero para hacer este tipo de investigaciones porque la verdad no sería efectivo para esta industria tan grande. Porque, como hablábamos, no sé, antes se usaba mucho té de esto, té de otro, té que eran celón, lo que fuese, alguna plantita. Y cada vez se pierde más. Y ahora hay propaganda para que nosotros compremos medicamentos. Entonces, puede ser lo del aceite, y quizás sí, pero no hay nadie que va a financiar una investigación donde es como que los autos anden a agua. Y no, van a ser poco probable que sea porque también tenemos que luchar con esta industrialización y el comercio constante, que en este caso en el campo de la salud es la farmacéutica, ¿sí? ¿Entienden? Entonces también tiene que ver esa lucha que cada vez aleja más. Es como que si eso quedó en 1540, hacer un té de algo para una cuestión digestiva. Entonces todas estas barreras que se van poniendo, los choques, las distancias, las expulsiones, porque es expulsivo a veces. Llegar desde la provincia, acá a capital, a que te discriminen porque sos tucumano, porque sos correntino, porque sos esa barrera. Digo, si tenemos que pensar en una cultura que tiene su propia cosmovisión milenaria, si ya te discriminan por ser de la provincia, digo, la verdad es muy grande. Y se da en la sociedad y se da en todos los ámbitos de la sociedad. Y estamos atravesados por eso. Entonces el rol nuestro, como profesionales, es poder comprender eso. Primero la historia de la persona, ¿sí? Que no apareció por arte de magia, que sobrevive de un día para otro, que vino cuando pasa la puerta, cuando nosotros vamos a interpretar. No, tiene una historia. ¿Sí? Tiene un tránsito, una trayectoria, una vivencia de ciertas cosas. Si va a pasar con la cultura, va a pasar con, digo, de otra cultura como cualquier otra persona, nuestro acercamiento cuando hacemos una atención, ¿sí? La entrevista.
el registro, ¿qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? Escuchamos, escucha activa, dejar registro de absolutamente todo, no solamente de la atención que se viene a hacer por la causa que venga a consultar, sino también de, bueno, conformación familiar, trabaja o no trabaja, estudio o no estudios, hijos de estudios, tienen hijos cuando, se vacunaron, bueno, empezar a hacer un registro de todo, poder ir más allá de la persona que tenemos, ese ser humano que tenemos tiene una terrible vida detrás, con familia, con una comunidad, con sus vecinos y con un montón de cuestiones que hacen, que viven. Entonces, y conectando con el trabajo nuestro, de nuestra tesis, sucedió esto. Dejaron, por insertarse en esta sociedad, dejaron de llevar la práctica de adelante. ¿Sí? Ese fue un poco el motivo también de querer hacer nuestra tesis. De tratar de salvar, pensarlo de una manera, la cultura, ¿sí? Las prácticas. ¿Por qué? Porque se rompe. Entonces nosotros como cultura dominante no podemos romper milenios de ceremonias, de formas de vida, así tenemos que integrar. Entonces nosotros cuando entrevistamos a la población objetivo, ¿sí? Que se vio para nuestra tesis, que la mayoría contestaban que no la practicaban, muchas de las madres adolescentes, ¿sí? Cada vez más jóvenes, ese traspaso generacional se fue cortando, ¿sí? Se va cortando. ¿Por qué? Porque esta cultura invade la suya y la impone. Eso lo van a ver en el modelo médico hegemónico, verticalista, el uso de fármacos, patologizante, ¿sí? Y se rompe con todo. Entonces, al ver eso, ahí también surgió un poco el motivo de nuestra tesis, ¿sí? Que también demos la posibilidad a esas personas a que puedan llevarlo adelante, ¿sí? Que lo tengan como opción, porque a eso lo pierden y generación en generación lo van perdiendo. Estamos bien sobre eso, ¿no? Sí. Igual tenemos un ratito más Sí. acá en el aula, o sea, la comisión uno tiene hasta las 15, pero bueno, el aula Nada, creo que ese es un poco el foco, de escuchar a observar, de ponerse el otro, con el otro, desde el otro y después para el otro. Es decir, no imponer nosotros lo que creemos que debería ser. ¿Tenemos la herramienta? Sí, tenemos todas las herramientas, ¿sí? Muchas veces eso nos lleva a pensar y a creer que nosotros sabemos más que el otro, y entonces a veces se impone porque aquí sabe. Se pone se hace una colación con un cuento, usa un té, o usa otro mecanismo culturales. Eso, disculpame, eso del saber también es algo muy importante para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque el saber es poder, ¿no? Y muchas veces lamentablemente está mal utilizado. Entonces, cuando entramos a estudiar no sabíamos ni lo que era una vacuna, no sabíamos ni qué vacuna teníamos ni qué no. Después somos profesionales, estudiamos y nos olvidamos totalmente y decimos, ¿cómo que no lo viniste a vacunar? ¿No sabías que no tenés que traerlo? ¿Entienden? Y eso genera un poder. Yo voy a hacerte referencia en una cuestión que me pasó en un hospital, perdón, que lo del saber en ese sentido. Nada, mi familia fue en ese momento bastante compleja y era bastante partidaria del tema de embarazo por un plan, ¿no? Tenían ese enfoque. Yo, nada, mi papá trabajador y los demás, cuando fui a hacer mi práctica en el hospital de Moreno, en maternidad, que lo cuento, que me marcó un montón, yo vi a esas nenas de 14 años, con unos bebés de 15, de 12, estaban así sentadas y el bebé llorando. No tenían ropa, no, estaban mal alimentadas, y ahí entendí que no eligieron eso. ¿Entienden? Pero unas veces es difícil por ahí desde la teoría, pero cuando uno indaga un poco más con el otro, puede enterarse de todas las cosas que la atraviesan. ¿Sí? En ese sentido, había una obstétrica en ese momento que estaba todavía también en auge el tema del parto respetado y demás. La maltrataba a esa chica. ¿Sí? Entonces, yo me sentí muy mal porque yo era estudiante, no podía hacer nada. Lo único que le dije, no te preocupes que arriba acá mis compañeros te van a tratar bien, lo único que me salió, porque si no me morí. Cuando volví mi docente, que del Hospital Sombra, que tenemos un enfoque comunitario desde el día 1, le digo, ¿qué hace esa mujer ahí? Porque si estas personas pobres, que ella etiqueta, ignorantes, ¿qué hacen en ese hospital de Moreno? ¿Cómo se va a trabajar la Mater Dei? ¿No? Me dice poder. Ejerce poder.
terrible, ¿no? Porque yo me puse a analizar y la verdad, yo digo, si ella no quiere estar ahí, ¿qué hace? Con estas personas totalmente vulnerables, adolescentes de 15 años, con un montón de limitaciones económicas, sociales, culturales. ¿Qué haces vos ahí? Entonces, también es una cuestión de que nosotros siempre elijamos el lugar donde vamos a estar, porque vamos a trabajar con seres humanos que están atravesados por un montón de historias. Eso, perdóname, que lo quería aclarar porque el tema del poder y saber es algo que va a determinar más. Y va de la mano con el autocuidado. Cuando nos vamos a averiguar cierta información, nosotros tenemos un rol muy importante que es el docente. Nosotros somos docentes, tenemos una formación fuera de esa sectora docente, de investigación y de gestión. Entonces nosotros tenemos que aspirar a eso, ¿sí? Creemos que nos asusta el asistencialismo, que vamos a tener que transitar para generar herramientas, y pensamos que nuestro logro y objetivo mayor como ciclo licenciados es poder ser jefes de una guardia, estar en una terapia intensiva, y la complejidad, como decía mi compañera, no está en tener todo fácil acceso para compensar una persona. ¿Sí? Vos sabés que el médico te dice poner otra cosa, vaya a hacer una bomba, una infusión, un multiparamento, lo que te ¿dónde está la complejidad? En los aparatos, no en vos. Lo tuyo es mecánico. La complejidad está en la creatividad, en resolver, en la gestión, por eso decimos educación, gestión, sí, todo eso, y la implementación de eso, y lo hacemos en el APS, porque prevenimos todo, hacemos prevención y promoción. Identificar también. Claro, ¿Cierto? sí, y es donde está el fuerte del trabajo, complejo realmente. Ahí está, incluso ahí está la salud, en el primer nivel de atención. Desde la atención primaria de la estrategia de la atención primaria. Ahí está la salud, ¿sí? Porque el otro es la enfermedad. Y cerrando con la tesis que realizamos, he dicho, para que no se pierda la práctica cultural que venían realizando, lo que dijimos de implementar y de crear fue un protocolo de abordaje de atención, ¿sí? Que iba desde el reconocimiento de la madre, gestante, ¿sí? Con la valoración y con la entrevista. ¿Qué determinábamos nosotros si pertenecía a alguna etnia, si se reconocía parte de alguna etnia, de alguna cultura? ¿Sí? Ahí se identificaba. Si vas por el Juan o Mapuche, sabes que también le puedes llegar a consultar qué quería hacer una receta. ¿Querés que te dé una receta? No le pides la receta. Con una simple planilla que maneja enfermería, que después se la pasa a la obstetra, y que después también lo referencia al segundo nivel de atención, ¿sí? Cuando va a tener familia. Entonces se va con esa planilla, la queríamos adosar, queríamos hacer la ley, digamos, tratar de meter por diputado o por senador o algo, que se legisle eso, entonces pueda llegar al segundo nivel, dentro de parte del cuidado de la madre gestante, ¿sí? A referenciarlo cuando vaya a parir. Entonces se le iba a dar. ¿Por qué? Porque ley no hay que te obligue a decir no te voy a dar. Sí hay un estudiado de biomedicina, ¿sí? Del peligro que puede llegar a tener la placenta, y con un estudio de psicología, chao, listo, ya está, no tiene ninguna estudio contagiosa que cause algo o alguna patología que sea peligrosa para la población, de la sociedad, lo que sea, listo, no se trata más como desecho biológico, sino que se trata más. ¿Y está el proyecto? Y esa es nuestra, sí, nosotros tenemos hecho el trabajo, pero no lo presentamos todavía a que se pueda llegar a articular o presentarlo por el ejecutivo, ahí lo dejamos, no pudimos hacerlo. No por tiempo, sino porque seguimos trabajando todos. Y aparte también que va de la mano este modelo de biofísica que todavía está ahí enquistado, y algunas veces personas que pueden modificar ponen trabas, porque la cuestión no es que nosotros como equipo de salud vayamos a la comunidad, sino que la comunidad vaya a los hospitales y puedan hablar de lo que significa su ceremonia de la placenta, qué significado tiene, pero siempre tiene que ser ese verticalismo impuesto, y algunas veces es difícil darle el protagonismo, en ese caso a la comunidad. Por eso digo, hay veces que ellos son los participantes primeros, y algunas veces las personas que tienen decisión, poder de decisión, no se lo permiten, ¿entienden? Porque no es que ellos tienen que, de su voz propia, no yo ni nadie, ¿entienden? Porque eso implica disputa de poder, digamos. Tal cual. Porque tu voz es legítima, es reconocida en un lugar de tomar decisiones. Y va a ser más fácil Un que ahora médico, la usted placenta. la maternidad sería de modelo, ¿entendés? Claro. Eso es lo difícil de implementar.
Eso es lo más difícil, porque la voz es un médico escucha en una maternidad, lamentablemente hoy. O sea, por ejemplo, enfermería, digo un ejemplo, ¿no? Como directores de hospitales, son los mismos, son asociados. ¿Sí? Todavía está, pues, nos falta un montón. Entonces, la implementación de esto, que primero que sea obligatorio hacerlo. Porque va a pasar que los estás con proyecto a cualquier nivel de atención, y te pasa esto: el modelo verticalista, médico, hegemónico, te lo expulsa. No, ¿cómo se hace esto? Ahora, dice, che, sí, dale, encontrás ahí un ocupado que lo puedo articular, pero después se pierde. Entonces, si es ley, tiene otro peso para hacerlo movilizar. Entonces, pensábamos en esto con charlas de la comunidad para que puedan comentarle e informar, porque muchas veces nosotros desconocemos e ignoramos. Justamente desde esa ignorancia, desde ese desconocimiento, no podemos hacer un buen abordaje. Así que bueno, eso fue lo que nuestra investigación, nuestro trabajo de tesis, me permitió recibir. También un poco para poder cambiar todo lo que se ve, que pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué queremos hablar? Hay mucho burnout, mucho cosa hospitalocéntrica, todo dentro del hospital, todo dentro de todo lo que nos pasaba a nosotros, las problemáticas que son de un sistema de salud que no funciona. Eso es lo que tenemos que entender. No funciona el sistema de salud como está pensado. Verticalista, médico hegemónico, patologizante, ¿sí? Que se trata de la patología, viene un médico de la medicación a hacerse el pecho. No hay integralidad para nada en la salud, ¿sí? Y menos esto, que nosotros sí tenemos las herramientas para hacerlo desde APS. El trabajar con la comunidad, ¿qué necesita? ¿Qué te pasa? Escucharnos, tratar de ser realmente parte integrante de esa comunidad, ¿sí? No el centro de salud donde solo se referencia las personas de esa comunidad, sino nosotros ser parte de esa comunidad. ¿Qué sucede? Cuando trabajen 1, 2, 3, 4, 5 años en un CAPS, en una APS, van a ir por la calle y les va a saludar a las personas: che, ¿cómo andás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Qué te fue? No, me pasó tal vez, ¿sabés que nació tal? ¿Cómo está la familia? Sucede eso. Y ese es el trabajo de la comunidad. Poder ser parte, sentirnos parte de una comunidad a la cual la ayudamos. Porque nuestro rol es ese. ¿Consultas? ¿Preguntas? Preguntas allá, preguntas a Chicas, Chivicoy. ya les expolié un poco a las chicas allá. Bueno, espero que hayan disfrutado de la consulta que tengo para hacer, porque sigo siendo parte hasta que te permite La verdad que no tenemos preguntas acá. Sí, Sí, Perdonen, nosotros no tenemos más preguntas, pero realmente muy interesante, estuvo re bueno. Ojalá le puedan dar continuidad, está re interesante, muy bueno. Gracias por compartir. sí, por ahí para el segundo cuatrimestre, ya no dentro del marco del dictado, sino extracurricular, podemos hacer algún panel. Nadie se pelea, que decía, tal vez un trabajo de interculturalidad, podemos pensar algo ya abierto a toda la carrera para el segundo cuatrimestre, ¿no? la enfermera que estaba en Chaco. Sí. Ella a distancia, virtual, podemos aprender algo. Más específicamente, si con la farmacología y el abordaje del intercambio de fármacos con medicinas. Claro. Bueno, igual preguntas pueden pensar y el intercambio sigue, porque el profesor lo vamos a seguir transitando el cuatrimestre hasta el final, hasta junio, pero incluso si tienen preguntas para Paola también. Antes de parar la grabación, yo les quiero agradecer muy especialmente y la verdad es que siento que vamos como en la misma sintonía, además del tema que estamos trabajando, que el mensaje tiene muchos puntos de coincidencia con lo que venimos ya trabajando desde hace unos años, ¿no? Pero a mí me pone contenta que profesionales de la enfermería puedan compartir sus experiencias y compartirlo con ustedes, ponerlo en discusión, porque es un poco poner en valor esto que, como decía Paola, está un poco desprestigiado, precarizado, ¿no? Porque digo, ¿por qué la atención primaria de la salud no es la especialidad que todos los profesionales de la salud de enfermería eligen, ¿no? Porque hay determinadas condiciones laborales también que tienen que ver con ese lugar, cómo es visto, cómo es la representación social de ese lugar, y me parece que es mismo del colectivo de enfermería y del trabajo cotidiano que se pueden hacer los cambios. Nosotros trabajamos un autor que dice que los cambios hay que hacerlos de abajo hacia arriba y no esperar que las autoridades cambien. Siempre hay un margen, un intersticio para poder pensar un cambio posible. Me parece que ese es el desafío. Nadie está diciendo que esto sea fácil, pero me parece que hay que cambiarlo desde adentro, así como hay que mejorar las condiciones laborales de enfermería en general. Me parece que el pluriempleo y que la ley que está muy bueno que esté, porque es una profesión independiente desde la década del 90,
hay muchas cuestiones que todavía se tienen que seguir discutiendo. Y me parece que es con más y mejor formación y es desde enfermería que hay que cambiar. Entonces, por lo menos desde este espacio, desde esta carrera, desde esta asignatura en particular, pregonamos por eso. Así que, bueno, muchas gracias.